es fundamental que nosotros obtengamos la actitud fetal, es decir, con solo ver con un barrido superficial transabdominalmente debemos establecer la actitud fetal. Si nosotros colocamos el traductor en una parte media, por ejemplo, del abdomen materno, podemos ver algunas estructuras, pero podemos confundirnos. Por ejemplo, el sitio visceral, podemos ver el estómago que está en la parte posterior. Y nos preguntaremos, ¿está normal este bebé? Quizá es una anomalía del sitio. Entonces tenemos que hacer un barrido adicional para ver la presentación fetal, si está en cefálico izquierdo, por ejemplo, si está en podálico izquierdo, por ejemplo, o si está en dorso posterior, está en dorso anterior o está en transverso. Todos los movimientos del traductor tienen mucho que ver con esa visualización que nosotros tengamos tridimensionalmente de la actitud fetal. De ahí vamos a depender nuestros hallazgos. Bueno, gracias a IDISAC, gracias a MinRay siempre por confiar en nosotros para transmitir una información, para transmitir un conocimiento, para transmitir una forma de evaluación y sobre todo, especialmente una motivación mía es transmitir formas de evaluar con calidad para que repercutan favorablemente en la salud materno-fetal, ya que hay debilidades que pueden corregirse. La primera temática que vamos a tocar es el manejo de sonda para la obtención de planos fetales. En cuanto a eso, pues tenemos que ir conociendo ya al momento, quienes se introducen en la ecografía deben conocer que el traductor tiene una marca que nos permite decir si está en el lado derecho, representándose en la pantalla. Algunos tienen un puntito y este movimiento sobre el traductor nos va a decir que se va a representar en el lado izquierdo de la pantalla. Entonces, sobre eso, cuando se coloca el traductor en esa forma, como estamos viendo en ese momento, ya sabemos que lo que está cercano al reparo del traductor se va a representar en el lado izquierdo, como por ejemplo estamos viendo acá el cabum del septum pellucidum, que se visualiza en el lado izquierdo. Por ende, ese bebé está en cefálico izquierdo, ya que el cabum apunta al lado derecho de la madre, tal cual está en el traductor. Si nosotros giramos el traductor hacia otro lado, vamos a obtener otras vistas y otras representaciones. Obligatorio también conocer cómo se obtienen los planos con el uso del traductor. Miren los planos sagitales en este momento. Los planos sagitales se obtienen en esa forma. Si queremos representar a este bebé, es decir, este bebé para obtener un plano sagital, tenemos que colocar el traductor sagital medio del perfil, el traductor como para un corte sagital sobre esa estructura en mención. Si yo quiero obtener un corte transverso, giraré el traductor para un corte transverso y atravesaré el abdomen, por ejemplo, siendo el punto de evaluación, atravesaré el abdomen en esta forma. Si quiero obtener un corte coronal de ese feto, miren tal cual se ve en esa imagen, el traductor lo puedo colocar de esta forma así o así, dependiendo de la estructura que uno quiere evaluar, quizá la cabeza. Si el objetivo es la cabeza y quiero un corte coronal, pues el traductor lo pondré en esta forma, ya sea en podálico, ya sea en transverso, ya sea en cefálico, en esa forma. Si yo quiero obtener un corte sagital del perfil, giro el traductor a sagital para cortes sagitales y insono en esta forma, ya sea a nivel frontal o a nivel de la barbilla hacia arriba. ¿Ya? Tengamos en cuenta que el perfil fetal del hueso nasal no es un corte sagital medio estricto, ya que tenemos dos huesitos nasales y en realidad no es un sagital medio estricto, pero por uniformidad lo denominamos así. Si queremos un corte transverso de la cabeza, miren, ve, el traductor tiene que estar en corte transverso y puedo obtenerlo en esta forma. Un transventricular alto, un transtalámico más abajo, o un cerebeloso, que es un suboccipito bregmático, casi transverso, pero en realidad no es paralelo a los primeros cortes, que es el transtalámico y el transventricular. Igual, a partir de ahí ya podemos hacer las maniobras con el traductor en esa forma. Si está en transverso y quiere un corte coronal,
me puedo desplazar en esta forma, hago así, insono en esta forma, o si no, bordeo la cabeza del bebé e informo en esta forma. Del de anterior hacia posterior, puedo ir en esa forma. Si mi objetivo posterior es el cerebro, por ejemplo, quiero insonar el cerebro en los cortes coronales. Me ubico inicialmente en esta parte, luego angulo hacia posterior, a través de la fontanela anterior. Y muchas veces a través de la fontanela anterior no podemos llegar a la parte posterior, entonces podemos trasladarnos a la fontanela posterior e insonar en esa forma para obtener cortes coronales. Si quiero un corte sagital del cerebro, me ubicaré el transductor como para un corte sagital e insonaré medial, derecha, medial, izquierda, en esa forma, a través de la fontanela anterior o a través de la fontanela posterior. ¿Ya? Entonces, esas son las formas de obtener los planos con el traductor, aparte de los cortes transversos, cómo está el traductor. Miren cómo está el traductor para obtener un corte transverso y cómo está el corte para el traductor para un corte sagital. Esta es la actitud fetal en la cual a través de la visualización rápida superficial con el traductor podemos decir este bebé está en posición derecha o izquierda, está en presentación cefálica. La presentación cefálica la obtenemos cuando colocamos el traductor sobre el pubis, como un corte transverso y vemos que la cabeza está sobre el pubis y decimos que ese bebé está en presentación, o sea, lo más cercano al canal de parto está en cefálico. Si hacemos una visualización de la columna al lado izquierdo, podemos decir está en dorso izquierdo en relación a la madre. La situación está en relación al eje longitudinal del feto mayor con el eje longitudinal de la madre, longitudinal podálico, transverso, por ejemplo. Los movimientos del traductor. Precisemos que hay movimientos únicos que tenemos que precisar, conocerlos, porque luego nuestra ecografía usa movimientos complejos en movimientos combinados, no usa movimientos aislados. Por ejemplo, un movimiento aislado es el deslizamiento, tal cual están ustedes viendo ahí, ya sea deslizamiento de caudal a cefálico o de derecha a izquierda, por ejemplo. Sobre el abdomen materno, miren, un deslizamiento sin hacer ecopresión, sin angular, sin bascular, solamente se desliza sobre el abdomen materno, teniendo en cuenta que el abdomen materno es convexo, entonces sigue ese eje sin hacer ningún otro movimiento. Cuando les digamos, usted coloque el traductor en este punto, a nivel de 2 centímetros bajo el ombligo, como para un corte transverso. Luego le vamos a decir, angule el traductor a cefálico, angule el traductor a caudal, deslice hacia la derecha, o rote o bordee el abdomen, o deslice hacia la izquierda, o rote o bordee el abdomen. El balanceo o basculación, todos estos movimientos cuando se hace sobre el feto, sobre el abdomen materno, genera un cambio en la visualización de una imagen. La rotación horaria o antihoraria, ¿no? Sabemos que para evaluar el corazón, por ejemplo, les van a decir, coloquen en el nivel de 4 cámaras, luego angule hacia caudal con ligera rotación hacia el hombro derecho, ¿no? Entonces, esa es rotación horaria o puede ser una rotación antihoraria, sin agregarle otro movimiento. La angulación, como están viendo ustedes ahí, angulación cefálica, angulación caudal. Al tercer trimestre los bebés se encajan o se insinúan mucho en la pelvis. Originalmente están así, la cabecita está así. Quiero un corte transverso de la cabeza, fácilmente coloco el traductor en esta forma. Pero, llegó a las 38 semanas y la cabecita está insinuada en la pelvis. Motivo de gran falla para obtener biometría, porque seguimos colocando el traductor en esta forma, cuando en realidad debíamos hacer una angulación, ¿ya?, para corregir el asinclitismo. La ecopresión, sí, ciertamente, la ecopresión disminuye el panículo adiposo, disminuye el tejido subcutáneo y mejora la visualización. Entonces, sobre eso le agregan a ustedes optimización de frecuencia, por ejemplo, y pueden obtener un corte ideal. Ecopresión. En cuanto a la obtención de planos fetales, miren, se dice que la estructura que está por debajo de esos puntos, ¿ya?, o sea, a este nivel en el abdomen materno, son casi imposibles de obtener. Por ejemplo,
Este bebé está en cefálico izquierdo, ¿ya? Coloquen el traductor y van a obtener así. Doctor, la columna, cuando coloco el traductor en este momento, la columna la veo en horas 3, ¿cierto? En horas 3, acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo obtener un corte sagital de la columna? Facilito. Primero, cambien su traductor de transverso a sagital. Luego, una opción es borde el abdomen materno hasta tener las horas 3. Y lo otro, váyase de frente a horas 3 y haga su barrido desde cefálico a caudal. Pero hay circunstancias que están abajo en la cual la columna va a estar ahí y va a estar en horas 5, 6, ¿ya? 5 a 6. Y ya no van a obtener porque van a intentar ir por los flancos maternos y no van a llegar. No van a llegar. Una opción excepcional puede ser que la mamá se voltee para ese lado y trate uno de llegar, pero siempre está acá el ilíaco, las costillas, dificultando, ¿no? Entonces, por eso que toda estructura que está en horas 12, en horas 3, en horas 9, hasta un poquito más allá, pueden ser fácil de acceso, con una angulación, con una colocación de traductor en lo más distal del ombligo hacia lo más distal, ¿no? Y seguir. O lo otro, en el momento que le diga a la mamá, señora, jale aire y aguante. Baja el diafragma y baja un poquito. Cuando hay defectos de la columna, muchas veces hemos visto pacientes que vienen con ventriculomegalia y le dicen, no hay espina bífida. Y siempre debemos ver siempre la parte caudal, lumbosacra. Siempre debemos ver. Si no se ve, no descartemos espina bífida. Y en el tercer trimestre se mete debajo de la costillita de la mamá y es muy difícil. Entonces ahí hay que expire la mamá, aguante el aire, que es difícil también para ellas, o cambiar de posición y insonar esa parte caudal. Así, por ejemplo, ya lo hemos hecho en el muñequito, ¿no? Si colocamos el traductor estando el bebé estático en transverso y vemos que la columna está en horas 2, entonces, ¿qué debemos hacer para obtener un corte sagital? Insonar con el traductor para sagital, insonando para obtener ese corte, ¿no? Ahí está un ejemplo, ¿ya? Entonces, miren, el traductor de inicio está para un corte transverso, ¿ya? Ese bebé está en cefálico izquierdo con la columna en horas 2. ¿Qué hacemos para visualizar la columna en corte sagital del decefálico a caudal? Insonamos con el traductor, miren, ve, a nivel de los flancos, bordes laterales maternos, en esta forma. Y facilito se va a visualizar la columna. Esa maniobra se aplica para toda estructura, para el istmo aórtico, para la cabeza, para la translucencia nucal, para el ducto venoso, para toda estructura. Primero, con un corte transverso, establezcan la actitud fetal, la ubicación, la zona horaria en la que está apuntando esa estructura y luego optimicen para obtener un corte que ustedes quieran, por ejemplo, el sagital. Es ya en el muñequín, ¿no? Hay una pregunta, dicen a Jaimito le preguntaron, ¿qué te dijo tu abuelito cuando trajiste el balón de oxígeno? Y tu abuelito dijo, no te lo lleves, ¿no? Y mi hijita me dijo, papi, no te lo lleves. Le digo, lo voy a devolver. ¿Ya? Entonces, miren, así se recorre el traductor en el bebé, pero obviamente sobre el abdomen materno, ¿ya? Y eso depende también de la adiposidad materna, del mantenimiento de la sagitalidad en el traductor, ¿ya? Y de la basculación. Recuerden también, precisemos que esto de acá no es un sagital medio estricto, ¿no? Es semejante a la nariz, pero asumimos que es un corte sagital, ¿ya? Por eso que cuando hacemos la basculación en viendo la columna, hacemos la basculación derecha-izquierda para ver los dos núcleos de osificación, ¿no? Que vemos. Ahí vemos de un lado y hacemos la basculación y vemos del otro lado, derecho-izquierdo, ¿ya? Errores comunes, el mantener el traductor
no perpendicular, es una fuente de error para decir que hay dos fetos. Y es relativamente frecuente decir que hay dos fetos habiendo solamente uno. ¿Ya? Entonces, cuando insonamos en esa forma, ¿ya? Oblicuando el traductor, miren, está apuntando hacia la cabeza. Es sonido, el sonido se transmite. ¿Ya? Por eso que para establecer el número de fetos siempre es perpendicular, barrido perpendicular, hacia arriba, derecha, medio, izquierda, y luego a nivel superior, derecha, izquierda, medio, e inferior, derecha, izquierda. Perpendicular, para establecer el número de fetos. Porque podemos estar insonando el mismo feto. ¿Ya? Y a veces eso perdura. Eso perdura. Hasta el tercer trimestre muchas veces se han reportado dos fetos habiendo solamente uno, porque a veces resulta engañoso cuando uno aplica el traductor angulado y sobre eso se dan los fenómenos de espejo, ¿no? Acústicos. Y lo otro, mírenme, estamos viendo acá un bebé en el tercer trimestre, esta es la columna y está insinuado en la pelvis, está casi encajado, como se dice, ¿ya? En vez de estar derechito, está así. Entonces sabemos que para obtener un corte transverso a la cabeza, nos han dicho que tenemos que tener el traductor ciertamente en esta forma, como para un corte transverso. Sin embargo, recordemos que este bebé que ya está angulado, si lo insonamos así, vamos a crear un asinclitismo, en el cual la parte anterior, desde la línea media hasta la parte más proximal, va a ser más grande, un asinclitismo anterior, tal cual ocurre en el trabajo de parto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Angular el traductor, ¿ya? Angular el traductor, porque si está así el bebé, para obtener un corte transverso, tiene que estar así. Si estuviera derechito el bebé, miren, mantiene la transversalidad. Y eso se aplica a toda posición fetal, ya sea podálico, ya sea transverso, ¿no? Doctor, en algunos casos también quizá la paciente se le puede poner de costado para poder observar el abdomen. Cierto, cierto. La evaluación ecográfica, amigos míos, no es, nadie nos ha dicho que la paciente tiene que estar en esa forma, ¿no? A la paciente hay que agotar siempre, primero la comodidad que ella esté, ¿no? Abordar todo lo que se pueda ver en ese momento. Lo que no se pueda ver en ese momento, aplicar ya medidas de corrección de las posiciones fetales que permitan ver la estructura. Y si alguna estructura no se visualiza, ponerlo en observación, no factible visualizar tal estructura, porque a veces no sabemos cómo está si no la vemos. Y lamentablemente a veces ocurren casos catastróficos, como que no tiene mano, por ejemplo, no tiene la mano, nunca se vio la mano y no tiene nada. Entonces, preferible visualizarlo todo. Cambiar la posición de derecha, incluso unos segundos, y luego, señora, póngase al otro ladito nuevamente, unos segundos más, y ahora vuelva a su posición, y el bebé va a cambiar de posición con los movimientos maternos. Los cambios de frecuencia, siempre de inicio, ustedes empiecen con una opción que sea de penetración, es decir, de baja frecuencia, porque algunas máquinas tienen por defecto alta resolución y tiene poca penetración, entonces uno no ve lo más distante. ¿Ya? Entonces siempre el plano inicial debe ser con poca frecuencia. Especialmente en países donde tienen poco acceso a la ecografía, se ha visto que la técnica de los 6 pasos, que consiste en el primer paso, paciente echada, le dicen, coloque el traductor suprapúbico, ¿ya? Inmediatamente sobre el pubis, como para un corte transverso. Hago un barrido en ese momento, angule nada más y vea qué hay. ¿Qué hay? Cabecita. Listo, ya tiene usted la posición, ya tiene la presentación. Luego, no se mueva, diríjase, deslícese hacia arriba. Si no hay latido, desde donde llegó, vaya hacia el otro lado, o si no, hacia el otro lado. O sea, desde el suprapúbico, hacia arriba, hacia allá. Ya usted tiene el latido cardíaco. Luego, desde abajo hacia arriba, perpendicular. Uno, medial, derecho, derecho, medial e izquierdo. Ya usted está viendo la placenta, está viendo el líquido amniótico, ya vio el latido cardíaco, ya vio la posición, ya vio la presentación. Luego mira el líquido amniótico, barridos de derecha, superior, medio e izquierdo. Ya tiene la cantidad de líquido amniótico.
y luego ya va a ser la biometría, los cortes pues transcraneolámico, transventricular, del abdomen y del fémur. Entonces, con esos pasos básicos se tiene ya el grado placentario adicionalmente, se tiene la posición, presentación, la biometría del bebé, es decir, lo que es en realidad la mayor cantidad de información que se puede lograr. Hay limitaciones, por ejemplo, la placenta, cuando ustedes tienen una emergencia, ¿será suficiente el ver la placenta con ese corte perpendicular de derecha a izquierda, arriba, abajo? No, no es suficiente. La placenta, cuando hay complicaciones como sangrado, como hay signos de acretismo o sospecha de acretismo, tienen que agregar los cortes coronales. Es decir, angulen el traductor y sobre el abdomen fetal hagan ese momento de angulación. Obtengan el corte que se vea totalmente coronal la placenta. No, no se va a visualizar un signo de acretismo si no hacen esos cortes. En el líquido amniótico, así como en la placenta, precisemos esto. Ese es el corte usual, perpendicular, vertical, de la placenta, que sí permite poder dar cierta información del grado, pero no totalmente algunas lesiones. Actualmente se están descubriendo cada vez más lesiones placentarias que pueden descubrirse con otros tipos de corte, tanto el transabdominal como el transvaginal. Y así lograr colocar el traductor en esa forma, ya sea a nivel fúndico, ya sea a nivel de los flancos, es decir, obtener cortes coronales en relación a cómo está la placenta. Puede estar la placenta a nivel lateral derecha, lateral izquierda, fúndica o anterior, pero la idea es obtener cortes coronales de la placenta que les permita evaluar no solamente la interfase, sino la concordancia o homogeneidad, entre comillas, de toda la placenta, porque pueden haber infartos, pueden haber lesiones de malperfusión vascular, signos de acretismo que pueden no ser descubiertos con los cortes tradicionales, con el corte vertical perpendicular. Para evaluar el líquido amniótico, siempre evaluar cuadrante por cuadrante. ¿Qué hemos visto como debilidad? Se coloca el traductor así, doctor, 2 acá, listo. 2 acá, listo. 1 acá, listo. Y acá 0. 2, 4, 5. Doctor, oliguangnios. Entonces le volvemos a hacer repetir. A ver, coloca acá y haz tu barrido. Ah, no, acá hay 3, acá hay 4. Ya. Y acá no hay 2. Ah, no, acá hay 5. Es decir, barrido del cuadrante. Barrido del cuadrante. Entonces, esa es la recomendación universal. No se coloca de frente el traductor en un punto específico del cuadrante y se deja de desconocer lo que hay alrededor de ese punto de evaluación. No, tiene que hacerse un barrido de todo el cuadrante. ¿Ya? Entonces, de 5 se fue a 15. Entonces, eso está ocurriendo. Y sobre eso, siempre con baja frecuencia. ¿Ya? Baja frecuencia para tener mayor penetración. Vamos a conocer algunas estructuras acá, ya que vamos a pasar a la parte de anatomía, algunas estructuras en los planos biométricos. Estamos viendo acá la cabeza, ¿ya? Donde esta estructura anecogénica con dos bordes ecogénicos es lo que llamamos el cavum del septum pellucidum, que está a nivel frontal. Y esto de acá, que se ve hipoecogénico, al lado de la tercer ventrículo de la línea media, son los tálamos. ¿Ya? Son los tálamos, que van a cambiar, la forma de imagen va a cambiar dependiendo de la edad de gestación o de la penetración del traductor, de la frecuencia. Acá vemos este borde interno, es el borde medial del asta posterior del ventrículo lateral, este es el plexo coroideo y este es el borde lateral o externo de ese asta posterior del ventrículo lateral. Entonces, donde el punto de medición es justo enfrente de la fisura parieto-occipital, este angulito, fisura parieto-occipital, justo enfrente, es decir, interno-interno. ¿Ya? Si ustedes trabajan con una ganancia baja,
van a hacer desaparecer algunos de los bordes y van a terminar midiendo desde la fisura parieto-occipital hacia el borde externo. También han habido reportes con esa medición y más aún con tamaños muy pequeños de la biometría. Entonces, vemos acá que la recomendación del doctor Salmon de los años 2007 fue del 50% a más, ¿no? Algunas otras publicaciones dice 30% a más. Nosotros solemos fomentar, llegue a lo máximo que se pueda, 75%, 80%, lo máximo que se puede en la pantalla para permitirle reconocer las estructuras. En el abdomen estamos viendo acá el estómago, la suprarrenal del lado derecho con un centro hiperecogénico y un halo hipoecogénico. Estamos viendo la columna, estamos viendo la última porción de la vena umbilical con el seno porta. Todo este es el lóbulo hepático derecho del hígado, el lóbulo hepático izquierdo. Acá tenemos la aorta y acá tenemos la vena cava inferior. Y la medición pues se hace periféricamente, ¿ya? Algunos también realizan el corte en diámetros, pero en general nosotros usamos con la elipse. Y acá el fémur, donde la medición se hace a través de la diáfisis, de diáfisis a diáfisis, de extremos a extremos de la diáfisis. Horizontal, el fémur debe verse horizontal, no oblicuo, no parado, sino horizontal. Y con la mayor magnificación. Cuando bajen la ganancia, se mejora la visualización de los huesos, de los bordes. Cuando generen cambios en el rango dinámico, también se va a optimizar las mediciones. Vamos a pasar ahora a evaluación anatómica. ¿Qué tenemos acá? Varias pacientes acuden y nos dicen, doctor, me han dicho que mi bebé tiene hipoplasia nasal, que tiene síndrome de Down, que tengo que hacerse un cariotipo, tengo que hacerse un test prenatal no invasivo, ¿no? Entonces, de inicio le decimos, muéstreme la fotito. Y nos muestra la fotito y le decimos, calma, tranquilidad, no llore, deje de llorar, ¿no? Porque algunas vienen así. Lamentablemente y realmente algunas llegan así en un estado catatónico. Entonces, le decimos, pero doctor, ¿por qué usted me dice que calme? No, mire, hay situaciones que dicen, mire, ahorita tengo que salir a una reunión, vaya a tomar desayunito y regresa y le voy a hacer la ecografía gratis. Doctor, pero estoy así. Señor, digo, confíe en mí, ¿no? Entonces, ya doctor, voy a confiar. Entonces se van a su desayuno, a veces salimos de reunión, regresamos y le decimos, le hacemos la evaluación, le decimos, mire, su bebé tiene el huesito, mire, ¿lo está viendo? Señor, mire, ¿lo está viendo? Ella es una de las pacientes que llevo así en estado catatónico. Mire, ¿está viendo el huesito? Hasta narizón, le digo. ¿Quién es narizón en su casa? Ah, mi esposo. A ver, ¿no? Entonces tiene un huesote nasal, le digo, ¿no? Entonces, esto también se aplica para el primer trimestre, para el tercer trimestre, segundo trimestre. Esta se aplica para todo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que conocer ahí? Que el ángulo del traductor, el ángulo de sonido, tiene que tener entre 45 a 135 de grados. Porque imagínense que esta sea la estructura, ¿ya? Recuérdense, el ejemplo más fácil es el tabique interventricular, ¿cierto? Cuando insonamos así, se ve un defecto acá en la parte más baja, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el sonido es paralelo a esa estructura, genera ausencia de ecogenicidad en la parte más distal, ¿no? Entonces, por eso que se dice, para evaluar tabique, ustedes tienen que hacerlo en 90 grados, ¿no? Igual ocurre en el huesito, ¿no? Genera ausencias o genera, pues, no visualizaciones de un segmento del hueso nasal. Por ende, el sonido tiene que estar en ese rango, entre 45, ¿dónde está? 45 a 135 grados, ¿ya? El sonido sobre el hueso. Y aplíquese igual, como le digo, para cualquier trimestre. Entonces, sobre eso hacen la medición del hueso nasal. También precisemos que ese valor que ustedes pueden haber escuchado de hipoplasia nasal menor de cuánto, por ahí van a decir, alguien dice, ¿a qué llaman hipoplasia nasal? ¿Menor de cuánto? ¿Una idea? ¿Ah? ¿Cuánto? 2. En el primer trimestre puede ser, ¿no?
Ya, otra idea, porque en general yo les pregunto a los residentes, les digo, ¿a qué llaman hipoplasia nasal? Doctor, hipoplasia nasal se define como disminución de menos de 4 milímetros. Ya, este bebé tiene 36 semanas y tiene 5 milímetros. ¿Es normal o anormal? Es normal, doctor. No, le digo, eso es por edad de gestación. Hay valores de referencia por edad de gestación. 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, este es totalmente anormal, hipoplásico a las 38, 39 semanas. Entonces, hay valores de referencia por edad de gestación. Lo que usualmente conocemos de 4 para algunos y 5 para la mayoría en el segundo trimestre, entre 18 a 24 semanas, es la definición de hipoplasia nasal. Es decir, entre 18 a 24 semanas, menor de 5, capta la casi totalidad de hipoplasias nasales reales con una tasa de falso positivo significativa. Pero hay otros que dicen, no, para eliminar falso positivo, menor de 4 mejor, entre 18 y 24. Menor de 4 categóricamente. ¿Ya? Pero a las 28 semanas, 29 semanas, tener 5 milímetros, tener 6 milímetros, tener 6.5 es anormal e es hipoplasia. En el tercer trimestre hay facilidad relativa de detectar un bebé con síndrome de Down. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese bebé que ha llegado a las 37 semanas, 38 semanas, sin que le digan tiene síndrome de Down, es porque no tiene anomalías significativas que sean fácilmente detectables. Pero la casi totalidad de bebés con síndrome de Down a las 37, 38, 39 semanas, los descubren ustedes, si le ven el perfil, van a encontrar uno, hipoplasia nasal. Y lo otro, la lengüita en macroglosia. Y tampoco macroglosia es la que protruye de los labios, tanto, eso es ya abismal, sino la que pasa el reborde alveolar. Para eso tendrán que magnificar un poquito. Cuando se ve el reborde alveolar acá, superior e inferior, entonces se ve que hay macroglosia. Hay algunos que son significativos, que sale la lengua así como una culebrita, ¿no? Ya es muy grosero ya, ¿no? Lo otro, braquicefalia en la cabecita, húmero corto, más que el fémur corto, húmero corto, ¿no? Dentro de los parámetros de optimización de imagen, hay numerosos, vamos a ver algunos ejemplos. Uno de los principales es cómo mejoramos la resolución temporal, es decir, cómo se visualiza una imagen sin que pierda resolución. Y para eso tenemos que tener en cuenta los cuadros por segundo, el frame rate que le llaman algunos también, en cuanto a que si ustedes quieren ver, por ejemplo, una estructura y la estructura de interés, por ejemplo, es esta, no les interesa el resto, no les debe interesar el resto. Entonces debemos centrar la captación de esa imagen con unos artefactos, con unos métodos que tienen que ver con, uno, la disminución del ángulo de barrido, por ejemplo. Acá el ángulo de barrido es amplio. El frame rate, cuadros por segundo, 59, en cambio acá aumenta los cuadros por segundo y se hace más nítido, de mejor resolución. Estoy trabajando con algunas imágenes que son generadas en equipos de gama media a baja, ¿ya? Para demostrarles que no necesitamos muchas veces un equipo que valga $300,000, ¿no? O que sean súper galácticos para obtener una calidad biométrica, ¿ya? Acá, por ejemplo, en el corazón, el ángulo de barrido es muy amplio, ¿ya? Y acá el ángulo de barrido es mucho mejor, más estrecho, con mayores cuadros por segundo. Sobre eso, estamos hablando solamente del ángulo. Imagínense si a eso le agrego cambio el rango dinámico, le agrego foco, le agrego ganancia, le agrego el modo de color como el sepia o el azul, otros modos de gama. Acá, por ejemplo, este es un primer trimestre, ¿ya? Menos cuadros por segundo, no hay zoom, no se aplica zoom, el área de barrido es amplia, la profundidad es alta. Entonces, mi objetivo es que ese corazón sea más visible, más diagnosticable. Tenemos una opción, el pan zoom, es decir, su botón de zoom lo giran en sentido horario, totalmente, lo giran totalmente. Y pueden obtener una imagen, pues, que les permita a ustedes ver algo, ¿sí? Se ha aumentado el zoom, pero se ha generado un aumento total de toda esta área. De toda esta área se ha generado, moviendo solamente el zoom. Entonces, mejora algo, ¿ya? No se ha cambiado el ángulo de barrido ahí, aumenta la resolución, pero no es óptima, ¿ya? Y tenemos otro que le llamamos zoom de alta definición o spot zoom, dependiendo de los equipos, en el cual primero seleccionan el área de interés. Ya, yo quiero solamente
esta área de interés, el abdomen fetal donde está el corazón. Miren que estamos hablando de un corazón de 12 semanas, ¿ya? Chiquitito. Y sobre eso, algunos le vuelven a presionar en el zoom, clic en el zoom, y se magnifica totalmente solamente esa área seleccionada. Y algunos tienen otro botoncito por ahí que hace lo mismo. Entonces, con eso obtienen una visualización ya con zoom de alta definición. Por ejemplo, acá se ha aplicado el zoom de alta definición. Esto es un equipo de gama y costo alto, ¿ya? Costosísimo, que no tiene la optimización, ¿ya? Y este es un equipo de gama baja, ¿ya? En el cual se ha hecho la optimización. Aparte del zoom de alta definición, se baja la frecuencia un poco o se ajusta el rango dinámico, la ganancia, ¿ya? Para realzar los bordes. El rango dinámico con la ganancia son óptimos para realzar los bordes, ¿ya? Y ver las cavidades más nítidas, ¿ya? Entonces, zoom total, ahí se ha dado zoom total, por ejemplo, en ese corazón, y en el otro, por ejemplo, nos interesa ver las valvas de la válvula tricúspide. Entonces le estamos dando ya zoom de alta definición. Sobre eso, nuevamente les digo, agregar los matices, agregar los rangos dinámicos, ganancias. Lo otro es el Doppler. Actualmente ya no se debe hacer una evaluación anatómica sin Doppler, es imposible. Yo he intentado hacer anatomía sin Doppler y ahora sufro un poco, ¿no? Entonces se queda uno insatisfecho y dice, no, yo quiero ir más allá de lo evidente. Entonces le agregamos Doppler y vemos ya mucha información. Descubrimos muchas regurgitaciones tricuspidas que ni siquiera se sospechaban, displasias tricuspidas que generalmente son leves, ¿no? Entonces, al modo 2D le agregamos el Doppler para obtener una visualización de las cámaras, especialmente en pacientes que son difíciles. Vemos los ventrículos, vemos la salida de la aorta, por ejemplo, acá, la salida de la aorta, flujo aurículo-ventricular que debe alejarse del traductor. El traductor está arriba, entonces se ve en azul porque se aleja de la sonda y se ve el flujo aurículo-ventricular. Y el rojo es el que sale del ventrículo izquierdo, que corresponde a la salida de la aorta. Si se sigue angulando un poco, se va a ver pues, el corte de la pulmonar y el corte de tres vasos tráqueos. El arco aórtico, por ejemplo, ¿ya? Con Doppler color estamos viendo los troncos supraaórticos. El mal distal es la subclavia izquierda y posterior a la subclavia izquierda está el istmo aórtico, ¿ya? Entonces, hemos obtenido primero el corte con zoom de alta definición en 2D, lo hemos magnificado y sobre eso le hemos agregado el color restringido solamente a los vasos de interés. Válvulas tricúspides, con Doppler, por ejemplo, acá se ve la regurgitación. Esto nos da información. No hay ningún flujo que salga del ventrículo derecho y vaya a la aurícula derecha. Entonces, es una regurgitación aurículo-ventricular. Lo objetivamos cuando colocamos el espectro y el Doppler, el color, nos ayuda. En la Fetal Medicine Foundation aún recomiendan, establecen la medición, la obtención del flujo tricuspidio sin Doppler. Sin embargo, se ha visto que cuando se hace sin Doppler, no se logra insonar el punto exacto, porque en primer lugar no solemos magnificar como está recomendado la válvula tricúspide, y se insona chiquitito y sobre eso se le da el pulsado de frente sin el color y termina insonando a un costado y no sobre el punto de regurgitación estrictamente. Miren ahí, ¿ya? Lo cual se va a magnificar, se va a ver mejor si lo optimizan, si bajan el PRF un poquito para que se vea mejor el flujo regurgitante, ¿ya? Y ahí se ve la regurgitación tricuspidia, ¿ya? Que en realidad es holosistólica, sino que no lo capta bien la máquina. La ganancia de este fémur en el cual se confunde con lo circundante en la ecogenicidad, bajamos la ganancia a menos 15, ¿ya? Y magnificamos. Entonces, esto realmente cambia la forma de la presentación. Si ustedes hacen un reporte
y dan fotitos en esta forma, ¿ya? Y le envían, les aseguro que el médico que les ha mandado a la paciente ya no le va a devolver la paciente, ¿no? Pero si le dan esta imagen o le dan otra optimizada, automáticamente vamos a confiar. Nosotros es así. Ayer estaba renegando porque de las 10 pacientes que he visto en mi turno ecográfico, 9 ya habían sido vistas en emergencia. Y en mi evaluación no he aportado nada. Entonces, ¿qué pasa? Entonces uno me preocupa y digo, pucha, nuevamente se ha perdido la confianza en la evaluación de emergencia, haciéndolo bien, ¿no? Ya se había recuperado la confiabilidad, pero seguro que ha habido algún mecanismo por ahí que ha hecho perder la confianza. A pesar de tener ya evaluación completa en Doppler, se ha pedido, no, está en emergencia, no, pídele nueva medicina fetal. Entonces lo hemos hecho y hemos obtenido lo mismo, es decir, por las puras han pasado esas pacientes, ¿no? Rango dinámico, también acá está el rango dinámico en 30, por ejemplo, y acá está en 55. Cuando cambiamos el rango dinámico podemos obtener unas imágenes muy intensas, ¿ya? Y a veces hay que modificar un poquito para que sea más fácil de diagnosticar a nuestros ojos. Hay otros modos de optimización, ganancia, el eBeam también optimiza las visualizaciones. Acá, ¿qué se ha hecho acá, por ejemplo? ¿Mm? Tenemos esta imagen pequeñita de la cabeza, ¿no? No presentemos en estas imágenes y hemos tratado de optimizar un poco ahí. Igual, de la primera colocación del traductor se obtuvo esa imagen y luego de optimizar se pasa a esta imagen. Acá se está agregando ecopresión, se está modificando la ganancia, se está dando un zoom de alta definición, menor ángulo de barrido. Igual ahí ves la primera imagen y luego de la optimización ya podemos obtener estas imágenes. ¿Ya? Entonces, muchas de las fallas o debilidades en biometría, en anatomía, tienen que ver con la botonería, con la optimización de la imagen. Entonces, es necesario abordar esto porque puede repercutir favorablemente en nuestro diagnóstico, en nuestras conclusiones. La medición de los ventrículos también tiene que aplicar usted zoom de alta definición, es decir, la asta posterior tiene que magnificarla de tal modo de que sea medible totalmente. Si no hace esto, pues van a obtener mediciones erróneas, ¿ya? Y jugar con la ganancia. Miren ahí cómo está aumentando y subiendo la ganancia para detectar los bordes. Cuando baja mucho la ganancia, pueden medir mal, porque no tienen ya un reparo estricto como se ve ya en esta imagen. Entonces hay que tener precaución. A veces uno mueve la botonería y se queda con ganancia baja y luego pasa al siguiente paciente y obtiene una imagen totalmente confusa. Siempre hay que volver a resetear los presets después de que sale un paciente. Acá, por ejemplo, medición de pliegue nucal. Es otra optimización, pero también es otra cuestión, así como el hueso nasal. ¿Qué está pasando acá? ¿No? 9.7 o 6.1. ¿Cuál es el verdadero? ¿Ya? Entonces, hay información que viene ya desde antiquísimos años que establece que cuando se mide la línea media horizontal, y en ese momento se mide el pliegue nucal o se mide la cisterna magna, se puede magnificar, porque genera pues igual, como le decía, el borde, cuando lo isonas así, se pierde y genera pues unas mediciones erróneas. Entonces siempre debe haber un ángulo de unos 30 grados, ¿ya? Es decir, la línea media para pliegue nucal o cerebelo. Es decir, obtener así unos 30 grados y en ese momento hacer la medición, porque el occipital, el hueso occipital, debe verse convexo, no plano, ¿ya? Cuando se ve plano es porque la línea media es horizontal, entonces hay que angular, ¿ya? Hay que angular. Hay pacientes que vamos a verlo mucho mejor, los bordes, ¿ya? Insisto que muchas de las imágenes acá son de equipos de gama media a baja, ¿ya? Justo acá, en el Congreso, me tomé una fotito con el que propuso lo que ha perdurado hasta este tiempo, el doctor Lawrence Solomon,
es el que propuso en los años 2005 aproximadamente los reparos de calidad biométrica, ¿ya? Igual que el doctor Ives Bill, ¿ya? Actualmente el doctor Salomón es el presidente de la ISUOG de este año. Y siempre tratamos de captar las recomendaciones antiquísimas, rescatarlas, porque muchas veces no se vuelven a considerar. Entonces ya han sido establecidas y ya hay que asumirlas, adaptarlas o modificarlas o mejorarlas, como se dice, ¿no? Agregar cierta información. En biometría de cabeza, ya hemos visto las estructuras, estamos reiterando nuevamente, miren acá, el cabo del septum pellucidum, el asta anterior, el tálamo hipoecogénico, la cisura interhemisférica, ¿ya? A nivel frontal, más clara, a nivel posterior también, la cisura parieto-occipital, acá este angulito, el plexo coroideo, el asta posterior del ventrículo lateral, la parte frontal del cráneo, la parte occipital del cráneo. En este corte del transtalámico se agrega más el giro del hipocampo. Es un angulito que es sumamente difícil de reconocer. ¿En base a qué? Digo que es difícil de reconocer. Pregunto a todos ustedes, ¿cuántos de ustedes identifican el giro del hipocampo en la evaluación de biometría? Naca la pirinaca, es así, ¿no? Y para encontrar cuál es el giro del hipocampo he demorado millones de años, ¿no? Y después digo, tanto tiempo he perdido, ¿no? Porque hasta el momento la ISUOG establece que la biometría de la cabeza se puede obtener muy bien en el transventricular y es significativamente lo mismo, siempre y cuando se obtengan los planos adecuados. Es decir, el plano transtalámico y el plano transventricular, si usted hace DBP y hace circunferencia cefálica, no debe haber diferencia significativa, ¿ya? Pero hay una realidad. En las auditorías que realizamos, cuando vemos el transtalámico, terminamos viendo cerebelo, los pedúnculos bien groseros, no se ve el cabum, ¿no? Entonces, es necesario mencionarles eso, que ese giro del hipocampo es sumamente difícil, más aún en el tercer trimestre. Se confunde con la cisura parieto-occipital, que la ganancia y la penetración no los permiten identificar. Entonces, vayamos a un corte más reproducible. Está demostrado que el transventricular es más reproducible, es decir, los 100 o los cientos vamos a obtenerlo más fácilmente el transventricular que el transtalámico. Cuando le digamos obtengan el transtalámico, vamos a variar significativamente, es la realidad. Entonces, en vista de eso, comentamos nosotros y realizamos el transventricular con los reparos ahí mencionados, ¿ya? ¿Qué debemos tener en cuenta? Magnificación mayor o igual al 50%. Siempre vamos a más, lo máximo que se pueda. Lo más cercano a cubrir toda la pantalla. Si fuera el 70, 80, 90 ya. Lo más cercano a cubrir toda la pantalla, que le permita a usted diferenciar las estructuras. Mayor o igual al 50%. ¿Ya? El plano simétrico de ambos hemisferios. ¿Ya? Que no haya asinclitismo anterior ni posterior. O sea, la misma distancia o diámetro entre el hemisferio proximal y el hemisferio distal. Línea media equidistante de los parietales. El cabo visible, siempre el cabo visible en cualquier trimestre, desde el segundo, pues, ¿no? Tálamos visibles, los tálamos visibles. Tenemos que erradicar que los tálamos son eso que estamos viendo acá, que está con el nombre de pedúnculos. Les digo eso porque yo he aprendido o me han enseñado que los tálamos son estos, ¿ya? Y así figura en algunos textos ecográficos, ¿ya? Ni caso le hacían a los verdaderos tálamos, que ahora está más reconocido que son esas partes que vemos ahí hipoecogénicas. No se visualiza cerebelo ni órbitas, no deben visualizarse cerebelo ni órbitas. Los cálipers colocados adecuadamente. Actualmente, para el DBP se asume dos
estructuras, o externo-externo o externo-interno ya, ¿no? Porque la diferencia actualmente con los equipos actuales, que ya no tienen un refuerzo acústico posterior, no hay diferencia. Ya, si lo mides externo-interno, te va a salir 28.9 milímetros. Si lo mides externo-externo, te va a salir 30 milímetros. Diferencia, ¿no? Minúscula, o sea, eso no cambia. En cambio, en los equipos antiguos, en la parte posterior, se veía un refuerzo acústico que hacía que el hueso dé impresión de que era grueso, grueso, grueso. En cambio, ahora con la tecnología se ve muy fino, igual que el proximal, y si lo mejoras con la ganancia, el rango dinámico, se va a ver igualito. Entonces, se van a dar cuenta en las mediciones. Por eso que en nuestra guía actual de la maternidad, por ejemplo, hemos puesto externo-externo para adecuarnos a lo que dice ISUOG, enfatizando que no hay diferencia significativa si es que lo mide con externo-interno, ¿no? La circunferencia sí externo-externo. La línea media horizontal, con un ángulo de insonación 90 grados a la hoz, ¿ya? Y el eco de la línea media continuo, interrumpido solamente a nivel frontal por el cabo. Y 9, le hemos agregado esto, obtiene el mayor diámetro occipito frontal. Forma ovoide en pelota de rugby, redondeada en lo occipital y más aguda a nivel frontal. Es decir, hagan la prueba ustedes cuando obtienen su tral ventricular, ¿ya? Miren, una distancia, desde aquí hasta acá hay una distancia. Vamos a hacer la práctica de hacer un movimiento de que esa distancia se acorte, ¿ya? Porque a veces podemos ver las estructuras, sí, pero esta distancia entre esto y esto es muy pequeña, ¿no? Casi se unen la parte de los pedúnculos con el cabo y siguen viéndose las otras estructuras. Y eso hace que el diámetro occipito frontal se acorte y por tanto la circunferencia cefálica también se acorte. Entonces, por eso la recomendación en varias publicaciones es que obtenga el mayor diámetro occipito frontal, es decir, lo más ovoide posible. Y eso se vigila que este espacio sea el más amplio, ¿ya? Para la cabeza, ¿qué estamos viendo ahí? Saquen su papelito. Biometría de cabeza, punto 1. ¿Qué dice? 1. ¿Ah? Magnificación, más del 50%. A ver qué dicen. A ver. Bueno, ya. La mayoría dice no, ya no. Ya. Lo ideal es más grande, pues, ¿no? Ya, otro. El segundo punto. Plano simétrico de ambos hemisferios. Plano simétrico de ambos hemisferios. ¿Ya? ¿Les impresiona que hay igualdad entre esto y esto? Parece que esto es mayor, ¿no? Sí. Ya. No. El 3. Cabo visible. ¿Cabo visible? No. Ya. Otro. Tálamo visible. ¿Se ven los tálamos? Los pedúnculos se ven. ¿Ya? Otro. Ya, no se visualiza el cerebelo, bueno, por ahí ya no hay algo que sea cerebeloso. Otro. Ya, acá está el cáliper externo, interno, y acá no está totalmente delimitado, ¿no? ¿Ya? Otro. Línea media horizontal del ángulo de observación. Ya, no está tampoco horizontal, está media oblicua. Otro. El eco de línea media interrumpido, ¿no? Ya, tampoco, ¿no? Lo otro. Mayor diámetro occipito frontal. Ya, no, pues porque si no se ve el cabo, no se ve, ¿no? Se ve medio braquicefálico, ¿ya? Entonces, esto es obtenido con un equipo de alta resolución, equipo por un evaluador de alta experiencia, y ha sido reportado. Entonces, esa es la realidad nacional, ¿no? Entonces, debemos adoptar instrumentos o recordar estos instrumentos viejísimos y tenerlos o en la mente, en el iPhone o pegaditos en las paredes para nuestra misma auditoría o auditar a nuestros residentes, nuestros alumnos y nosotros mismos, o sea, buscar si es que estamos obteniendo un plano adecuado. Entonces, esto se convierte ahora en una evaluación objetiva, ¿ya?
no que me impresiona, ¿no? Entonces, con lista de chequeo, actualmente está, las universidades internacionales están agregando la lista de chequeo hasta sus currículos, ¿no? Igual que acá tenemos, pero allá lo hacen más estricto. Entonces, fácil de evaluar este caso, ¿no? A ver. Magnificación mayor o igual 50%. ¿No? Plano simétrico, también hay asinclitismo anterior. Cabo visible, no se ve el asta anterior. Tálamos visibles, un lado parece impresionar por ahí. No se visualiza el cerebelo ni órbitas, ya no. Calipers colocados, bueno. Línea media horizontal, tampoco está horizontal. Interrumpido a nivel frontal por el cabo, tampoco, ¿no? Y tampoco es el mayor diámetro del occipito frontal. Igualito, ¿no? Entonces, a veces nos sugestionamos. Llega una paciente y nos dice, tengo 26 semanas. Entonces le hago la biometría y te sale para 30 o 29. Entonces, hemos visto a los muchachos que han medido y pasamos a hacer la revisión y te sale 29. Y de pronto vemos que las medidas que ha obtenido el alumno ha sido semejante a lo que ha hecho la paciente. Y ahí asumimos, se ha sugestionado, ¿no? Y le preguntamos, a ti te salió el DEP más ancho, ¿pero qué? No, es que la señora decía que era menos. Entonces yo dije, estoy haciendo algo mal, mejor lo bajo. ¿Mm? Entonces, por eso mejor lo más imparcialmente, lo más objetivamente posible. Acá ya es un tanto diferente, ¿no? Se ve el cabo en los tálamos, la línea media más equidistante. Ahora, hay niveles, pues, ¿no? De imagen, ¿no? Una imagen puede ser perfecta, puede ser aceptable, puede ser adecuada, puede ser mala, puede ser desechable, totalmente. O sea, eso podemos aplicarlo con el instrumento. En biometría del abdomen, ya hemos visto la anatomía, ¿ya? Hemos visto la anatomía y también los criterios de calidad son semejantes. La magnificación, el plano simétrico, el estómago visible, el seno porta visible, que no se vea la vena umbilical completa. Antes, yo me acuerdo de los años 2000, 2004, nos decían que tenía que verse la vena umbilical, ¿ya? Luego apareció por ahí, no, que la vena umbilical sigue un curso un poquito subidito y es oblicuo. Entonces debe verse el seno porta. Y ahí se ve el seno porta, ¿no? Ahora, hay gestaciones de tercer trimestre que son difíciles, o cualquier otra gestación de segundo que es difícil, pero la idea es tender hacia lo más idóneo, ¿no? Ahí que estamos viendo, miren, se ve pulmón, ¿ya? El estómago sí está visible, ¿ya? La magnificación podríamos decir que, bueno, es aceptable. El plano se ve, impresiona simétrico. Sin embargo, la contaminación con que hay pulmón o pueden haber riñones ya torna no confiable esa biometría, ¿no? Y el fémur, siempre el zoom de alta definición o disminuir la penetración, la profundidad, pues, ¿no? Y la ganancia o el rango dinámico, ¿no? Igual, los criterios son semejantes, mayor o igual a 50%, extremos de diáfisis claramente visibles, con baja ganancia, ángulo con la horizontal menor de 45 grados, por ahí algunos dicen con cavidad superior, idealmente, calipers en el borde externo y medio de la diáfisis, y no se incluye la epífisis en la medición. Ahí, por ejemplo, falta eliminar esa profundidad, nos restringiríamos nada más a este fémur y modificar la ganancia o el rango dinámico, ¿no?